4:45 de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud y en este momento le damos la bienvenida a la doctora Adriana Pecci-Feltri. Ella es mastóloga y especialista en cáncer de mama y el día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer y los avances para tratamiento acá en Venezuela y específicamente para esta patología mamaria, el cáncer de mama. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación, Daniela. Vamos a empezar hablando sobre el cáncer de mama. Nos gustaría conocer, ¿verdad? O sea, sabemos que se desarrolla en las mamas, pero tiene diferentes etapas como el cáncer en general y nos gustaría que nos hable un poco de ello. Bueno, el cáncer de mama, antes que nada, es importante saber que no podemos hacer una prevención inicial de cáncer de mama, no podemos hacer como en otros casos de cáncer, decirle a los pacientes evita esto o evita lo otro para que no te dé cáncer de mama. En las pacientes surge el cáncer de mama progresivamente e inicialmente no podemos saber que está ahí. Posteriormente, cuando ya el cáncer está dentro, se evidencia como una lesión como tal del ducto, o que es epitelial y luego ductal, pues ahí ya se puede empezar a determinar la presencia de la lesión. No hay una prevención específica para los factores de riesgo, pero sí existe una prevención en la visita periódica al médico, en este caso al ginecólogo, que es el primer especialista que ve a la mujer y puede estar detectando algún tipo de anormalidad en las mamas o en otra parte de nuestro cuerpo. No se habla entonces de factores de riesgo, pero sí hay que tener una educación Claro. para ir al especialista. Claro, la diferencia entre el cáncer de mama y los demás y otros cánceres como pulmón, como cáncer de útero, es que en esos casos nosotros le podemos decir a la paciente evita hacer esto y probablemente no te dará cáncer. En mama no lo podemos hacer, pero sí, claro que sí, podemos hacer una prevención que llamamos nosotros secundaria, es decir, tratar de lograr diagnósticos tempranos. Y para hacer diagnósticos tempranos, cuando la lesión no se palpa, no se ve, no se siente, solamente podemos decirle al paciente que haga sus controles dependiendo de la edad, dependiendo de los factores de riesgo que tenga, si es una paciente de bajo, mediano o alto riesgo. ¿Quiénes son las de mayor riesgo? Y vamos luego, primero de las mayores, en este caso no vamos a ir desde abajo para arriba, sino quiénes son más propensas a cáncer de mama y luego vamos haciéndolas como hacen ustedes las pesquisas. Los factores de riesgo son variados, ¿no? Pero los que ya sabemos y conocemos y las pacientes que catalogamos como alto riesgo son aquellas pacientes que tienen antecedentes importantes de cáncer de mama, no un solo antecedente. Por ejemplo, una paciente con una madre que ha tenido cáncer de mama no es de alto riesgo. Las pacientes de alto riesgo son las que tienen 2 o 3 familiares cercanos de primera o segunda línea con cáncer de mama. A esas las llamamos alto riesgo. También las pacientes que han tenido familiares con cáncer de mama, con diagnóstico de cáncer de mama muy joven. Entonces, todas esas pacientes que tienen estos antecedentes tienen que ir a los controles mastológicos antes de lo normal. Normalmente a las pacientes de riesgo les decimos que tienen que ir al mastólogo en Venezuela a partir de los 30 años y hacerse la mamografía, eventualmente, generalmente cuando son jóvenes se le hace casi siempre el eco y eventualmente la resonancia. Hay algunas pacientes donde se indica también los estudios a partir de los 25 años. Dependiendo de cuál es el historial de cada uno. En el caso de los mastólogos, en el caso de esta evaluación que se hace la mamografía, que es el estudio por excelencia para poder determinar las células cancerígenas que se encuentran presentes en el tejido mamario, antes se hacía con más edad, ahora se ha disminuido la edad para hacerlo. Usted dice que allá a los 30 años se debería por lo menos visitar al mastólogo. Sí, es así. En Venezuela, bueno, no tenemos pesquisa de cáncer de mama y por lo tanto hemos decidido, tenemos algunas medidas para tratar de tomar a tiempo estas lesiones. Hay más o menos un 15% de pacientes que tienen cáncer de mama antes de los 40 años y por lo tanto a las pacientes de alto riesgo les sugerimos mamografía a los 30 y a las pacientes normales que no tienen riesgo a partir de los 35 años. Y obviamente eso es la consulta mastológica y la mamografía, el eco y eventualmente la resonancia. En la consulta mastológica, si se determina que hay algún tipo de lesión que podría ser sospechosa a cáncer, siendo benigno o maligno, ¿ustedes hacen una biopsia para estos tejidos? Bueno, también aquí es muy importante saber que el diagnóstico de cáncer de mama o de patología benigna tiene 3 etapas. La etapa del diagnóstico, o sea, la historia clínica, donde evaluamos a la paciente, la etapa de la parte radiológica, es decir, donde hacemos la mamografía, el eco, y finalmente la biopsia. El paciente debe ir a quirófano si se va a operar con un diagnóstico
por biopsia. En algunos casos muy particulares no se hace biopsia, pero generalmente hacemos la biopsia a los pacientes y ya cuando tenemos el diagnóstico, entonces podemos decidir qué conducta quirúrgica tomar. A veces también hay lesiones benignas que deben operarse. Entonces, en esos casos, la conducta varía completamente entre un cáncer, obviamente, y una lesión benigna que debe ser operada. Doctora Adriana, al principio del año se decía que habían deficiencias con respecto a las agujas para hacer las biopsias para cáncer de mama. Actualmente ya ha mejorado esto, continúan las fallas. ¿Cómo ha visto usted como especialista? Sabemos que usted no puede hacer una evaluación generalizada de esto, pero por lo menos en el lugar donde usted trabaja, ¿se utilizan ya con normalidad estas agujas? Bueno, yo trabajo en público y en privado. Coordino parte de mama en el Servicio de Ginecología del Hospital Universitario y también trabajo en privado. En privado tenemos las agujas porque las compramos y los pacientes se consiguen afuera, se traen y los pacientes pues cubren ese gasto. Pero en público realmente se está haciendo muy difícil. Todavía nos está costando lograr hacerle las biopsias a las pacientes. A veces tenemos que tomar algunas conductas que van un poquito más allá de lo que normalmente haríamos ya en el siglo XXI, en el 2016. Y hemos tenido que, bueno, hacer algunas biopsias más grandes, abiertas, que antes no hacíamos, desde hace 20 años no hacíamos biopsias abiertas. Y a veces vamos a quirófano sin la biopsia previa, sino hacer una biopsia en quirófano. Sí. Nos gustaría saber los avances que hay en los tratamientos quirúrgicos, en los tratamientos de radioterapia, los tratamientos de radioterapia intraoperatoria en general, los que se van haciendo. Okay. Bueno, en los últimos 16 años, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, ha habido realmente un cambio importantísimo en el tratamiento de cáncer de mama. Justamente porque, bueno, es el primer cáncer de la mujer, es el más frecuente a nivel mundial, en Venezuela también, y tratando de ocuparse de la parte emocional de nuestras pacientes, pues se ha tratado de ser más efectivos siendo menos agresivos. Entonces en cirugía, por ejemplo, de mastectomías radicales donde se extirpaba toda la mama, a veces todos los ganglios. Actualmente se busca conservar tejidos Claro, se mamarios. intenta hacer cirugías cada vez más pequeñas, conservar el tejido y evitar quitar todos los ganglios axilares, solamente un ganglio y bueno, y así se obtienen buenos resultados. Y ahí también intervienen esas radioterapias intraoperatorias que van puntualmente a esa zona que se necesita tratar, ¿de acuerdo? Claro, sí. El tratamiento del cáncer de mama trae tres partes importantes: la parte quirúrgica, la parte médica, oncológica y la radioterapia. Y siempre cuando a un paciente se le conserva la mama, se sabe que debe recibir radioterapia externa porque es la manera de evitar recidivas locales y disminuir la mortalidad de estas pacientes. Entonces, ahora con la cirugía conservadora, lo que se está haciendo bueno, ya se empezó a hacer en Europa en el 2002 más o menos, se está haciendo radioterapia intraoperatoria, es decir, durante el mismo acto quirúrgico. Es bien interesante porque en quirófano están todos los especialistas, no solamente nosotros los mastólogos, el patólogo y el radiólogo que siempre están con nosotros en quirófano, pero también el físico nuclear, el radioterapeuta, todos estamos al mismo momento en quirófano y una vez que hemos hecho la cirugía, por ejemplo la mastectomía parcial, la biopsia de ganglio centinela, en los casos de pacientes, son pacientes seleccionados, no cualquier paciente con cáncer de mama, se les puede administrar en quirófano la radioterapia. Entonces, eso es cuando está en una etapa muy temprana del cáncer. Sí, generalmente, bueno, el protocolo que se está haciendo aquí en Caracas es la selección de los pacientes, son pacientes muy bien seleccionados y generalmente son mujeres mayores de 45 años, con tumores pequeños, menores de 2 centímetros, ganglio centinela negativo, con receptores positivos, es decir, una serie de factores que dan buen pronóstico a nuestros pacientes. Entonces a estas pacientes se les da la radioterapia intraoperatoria como único tratamiento. Después entonces no tienen que hacer las 6 semanas de radioterapia que generalmente se hace. En nuestro país solamente esto se consigue en la parte privada o en la pública también se están teniendo equipos de estos. Bueno, en privado, en Caracas y en Puerto La Cruz hay 2 equipos. Y también hay una clínica que va a empezar ahorita con radioterapia intraoperatoria en Caracas. Y en público, en el Hospital del Llanito, acaban de estrenar un equipo de radioterapia intraoperatoria y se habla que para el 2017 puede haber uno en el Hospital Universitario. El de Luciani es una de las áreas más nuevas que hay de oncología actualmente en nuestro país y una de las más dotadas por lo que se puede ver hasta el momento. Así es. Se puede pensarte que también como es una de las más nuevas, también tiene este proceso pues como más fresco para el tratamiento de los pacientes. Así es. Ustedes como Sociedad de Oncología
También han tenido diferentes reconocimientos. Me gustaría que nos hable un poco de esto y por qué es este reconocimiento. Bueno, el grupo de Intravín, que somos varios mastólogos, varios radioterapeutas, físicos, es un grupo bien grande de personas que hemos trabajado desde hace 3 años haciendo radioterapia intraoperatoria, pues hemos hecho un trabajo de investigación y todos estos pacientes a los que se le ha dado Intravín o radioterapia intraoperatoria, bueno, se ha presentado, el doctor Ricardo Paredes específicamente presentó el trabajo nuestro en el Congreso Nacional de Oncología y bueno, tuvimos la... ¿Cuántos pacientes fueron tratados y cuántos tuvieron recuperación? Hasta el viernes tenemos 321 pacientes tratados, pero en el trabajo que se presentó habían 285 ¿Casos más de o menos. éxito? Por ahora todos, por ahora, y digo por ahora porque... Y esperamos que en siga esto, así, que se mantenga. Estamos muy contentos porque realmente ha sido, de todos los efectos secundarios, los efectos colaterales de la radioterapia han sido mucho menores que los de la radioterapia externa, pero siempre hay que esperar 5 años, 10 años para poder definitivamente cantar victoria. Pero la mira va hacia allá, a que se es. pueda tratar de manera oportuna y efectiva el cáncer. En el caso de ustedes, los mastólogos del cáncer de mama, Así doctora es. Adriana, ¿a través de qué contactos, redes sociales o números telefónicos lo pueden las personas comunicarse con usted? Bueno, tienes el arroba oncovin y luego los teléfonos 0414-332-7971 o el teléfono del consultorio 907-2310. Le agradecemos por habernos acompañado al día de hoy y habernos dado esta información relacionada al cáncer, específicamente el cáncer de mama. Nosotros por el día de hoy hemos finalizado Noticias Globovisión Salud, recordándoles que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter @salud_gb, ver todas las entrevistas que hacemos para ustedes en www.globovision.com en la sección de salud y también seguirnos a través de todas las redes sociales como @globovisión y escucharnos a través de Globovisión Radio. Será hasta mañana.